Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, miércoles 6 de abril del año 2022, miércoles de la quinta semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa de feria. La antífona de entrada la tomamos del Salmo 17, versículo 49. Tú me libras, Señor, de la ira de los pueblos, me haces triunfar sobre mis adversarios y me salvas del hombre malvado. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículos 14 al 20, versículo 49 al 50, versículos 91 al 92 y 95. En aquellos días dijo el rey Nabucodonosor: es cierto, Cedrac, Mesac y Abed-Negó, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado levantar. Pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chirimia y toda clase de instrumentos, se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido. ¿Y qué Dios podrá librarlos entonces de mis manos? Pero Cedrac, Mesac y Abed-Negó contestaron al rey Nabucodonosor: no es necesario responder a tu pregunta, pues el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoraremos a tu estatua de oro que has mandado levantar. Entonces Nabucodonosor se enfureció, y la expresión de su rostro cambió para Cedrac, Mesac y Abed-Negó. Mandó encender el fuego y aumentar la fuerza del fuego 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Cedrac, Mesac y Abed-Negó y los arrojaran al horno encendido. Pero el ángel del Señor bajó del cielo, se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó ni los hirió, ni siquiera los tocó. El rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó precipitadamente y dijo a sus consejeros: ¿acaso no estaban atados los 3 hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron: sí, Señor. El rey replicó: ¿por qué entonces estoy viendo 4 hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Nabucodonosor los hizo salir del horno y exclamó: bendito sea el Dios de Cedrac, Mesac y Abed-Negó, que ha enviado a su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño. Palabra de Dios. Esta lectura que nosotros tenemos, estos versos que la liturgia nos propone el día de hoy, en este contexto de la semana final de Cuaresma, este miércoles de la quinta semana de Cuaresma, nos habla de la adoración de los dioses, esos dioses paganos, pero también de cómo es que Dios nos da la fuerza, la herramienta y la protección
para poder salir bien librado de la negación a la adoración de esos dioses. Aquí en este caso estamos hablando de una estatua de oro que Nabucodonosor mandó hacer y a la cual había que darle adoración. Estos 3 muchachos judíos se niegan a darle esa adoración. Prefieren morir. Prefieren estar precisos en su fe antes de doblegarla. ¿Qué es lo que sucede? Dios los escucha. Y a pesar de que era un tormento físico el que iban a recibir, el ángel del Señor los protege. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos en esta situación? Yo creo que muchos. Siempre estamos atentos, siempre estamos al acecho de los demás para ver si adoramos a nuestro Dios o si nos proponen la adoración de sus dioses. Cuando nosotros nos negamos a adorar a sus dioses, estamos siendo maltratados. Estamos siendo sometidos a ese horno que el rey Nabucodonosor aquí ejemplifica, que estas lecturas ejemplifican. El día de hoy estamos muy propensos a ser maltratados por nuestra fe. Sin embargo, si le tenemos fe, como estos 3 hermanos, si tenemos esa confianza en Dios, Dios nos dará el espíritu en nuestro corazón para poder levantar la voz. Nos dará la protección de algo para poder salir bien librado. Nos dará su protección de cualquier manera, no necesariamente a través de un ángel, pero sí de cualquier manera, siempre y cuando nosotros nos mantengamos firmes a nuestro Dios, porque Él es el que nos libra, Él es el que nos guía, y en este tiempo de gracia es el que va a estar atento a nuestra salvación, siempre y cuando nosotros también estemos atentos a esa salvación. Del Evangelio de hoy tenemos al evangelista Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a los que habían creído en Él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Ya sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme, porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi Padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí, porque les he dicho la verdad que he oído de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo entonces: si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. Palabra del Señor. Este juego de palabras que hace el evangelista Juan en estos versículos está verdaderamente interesante para meditarse. Jesús les dice que si se mantienen fieles a la palabra de Él, si se mantienen fieles a mi palabra, dice Jesús, serán verdaderamente discípulos míos. Y les será revelada la verdad. Y la verdad les dará la libertad.
Pero ¿qué pasa con los otros que los están escuchando? Los que lo escuchan están más enfocados en la tradición, en la ley, en otro tipo de cosas que les da la justificación de ser hijos de Abraham, dicen ellos. Pero al rato la componen y dicen que son hijos de Dios. Jesús les hace esa advertencia, esa aclaración. El día de ayer decía, para cuando ustedes me conozcan ya habrán muerto en el pecado. ¿Qué es lo que les hace la aclaración aquí? Si realmente fueran hijos de Abraham, harían las cosas que Abraham hizo. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham estuvo atento a la voz de Dios. Hizo lo que Dios le mandó hacer. Hay que recordar que antes de ser Abraham, era Abram, nada más. Y ya una vez que Dios le da la justificación, le cambia el nombre. Le dice Abraham. Él será el padre de todas las naciones. Su descendencia será tan grande como las estrellas y las arenas del desierto. Eso es lo que dice. Y Jesús les vuelve a preguntar, ¿ustedes son hijos de quién? Si fueran de Abraham, tendrían los oídos, el corazón, su mente y sus ojos puestos en Dios. En cambio, ustedes no son hijos de ellos. Ustedes son hijos de su padre. Y su padre fue la generación que rezongó, que renegó de Abraham y que renegó de Moisés y que renegó del mismo Dios después de que los sacó y los llevó al desierto y los trajo paseando un rato. Por eso les dice, si ustedes fueran realmente hijos de Él, harían las cosas que Él hizo. Pero luego le dicen, somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, entonces entenderían todo lo que yo estoy haciendo. Y entenderían quién me ha enviado, por qué y para qué me ha enviado. Si realmente fueran hijos de Dios, verían que yo soy su hermano. Si realmente fueran hijos de Dios, entenderían el proyecto que Dios tiene para ustedes y ese proyecto cómo es que se está haciendo y elaborando y desarrollando a través de mí. Pero no lo conocen. Ustedes no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Son hijos de un pueblo que rechazó a Dios. Y por eso hacen lo que vieron hacer a sus padres. Rechazar a Dios, a los profetas y a todos los enviados. En este tiempo de reflexión, en este tiempo de Cuaresma, donde ya está próxima la entrada a Jerusalén del Hijo de Dios, y donde ya sabemos el tipo de martirio, pasión y resultado de esa pasión que va a haber, estemos atentos. Pongamos nuestro corazón verdaderamente en donde dice Jesús. Sean hijos de Dios. Sean discípulos míos. Mantengámoslos fieles a la palabra para ser verdaderos discípulos y conocer la verdad para que esa verdad nos dé la libertad. Esa libertad que solo Dios da. Esa libertad que nos vino a enseñar Jesús a través del Evangelio, su palabra. La oración colecta, el día de hoy, miércoles 6 de abril del año 2022. Miércoles de quinto de Cuaresma, miércoles de la quinta semana de Cuaresma. El color litúrgico es morado. Las lecturas corresponden al ciclo C. Las oraciones de la misa son de feria. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarte por la penitencia y, ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.